Bienvenidos nuevamente a una cuadratura del círculo. En esta oportunidad estamos con el señor Fernando Barrios, que fue presidente del IPS, lo que ahora conocemos como eSalud, y nos acompañan Gonzalo Pralé y Rodrigo Hacha, ambos asociados de IIG, con quienes conducimos todas las semanas un cuadratura del círculo de diversos temas. El tema de seguro social, ¿no? El tema de eSalud, el tema del Instituto Peruano de Seguridad Social, siempre ha sido un tema súper relevante porque involucra pues la atención de la salud de millones de peruanos y todos los trabajadores y sus familiares, ¿no? Entonces, qué mejor que estar con una persona, un peruano, que ha hecho cosas muy buenas en el Seguro Social, empezando, en mi opinión, por los dos hospitales de bata blanca, que realmente son un modelo a seguir. Sin embargo, por esas cosas extrañas que tenemos los peruanos, no se siguió. Así que le preguntaría a Fernando Barrios, ¿cómo así logró, bajo su presidencia, que se desarrollaran estas dos iniciativas privadas para servicios del Seguro Social, con el éxito que todo el mundo le reconoce, ¿no? ¿Y qué puede estar pasando para explicar la no continuidad de este modelo? Así que, Fernando, somos todo oídos. Bienvenido a la cuadratura del círculo. Muchas gracias, Fernando. Es un gusto compartir con ustedes brevemente y después de tanto tiempo una experiencia de 4 años como presidente del Seguro Social y, claro, un par de años más como consultor de un organismo internacional en varios países de América Latina para reformas de salud justamente, ¿no? Yo soy, digamos, de naturaleza un emprendedor, ¿no? Pero también soy un gestor público y creo que la fusión de ambas prácticas y visiones hacen que efectivamente uno pueda, digamos, tener un enfoque un poco diferente, ¿no? A ver, primero me alegra que estemos 4 personas que no necesariamente somos médicos. Una cosa que aprendí es que así como la guerra es demasiado importante para hacer un problema de generales, la salud es demasiado importante como para hacer un tema solo de médicos, ¿no? Y creo que eso es importante tenerlo como punto de partida, porque normalmente los sistemas de salud, Fernando, Gonzalo, Rodrigo, tienden a tener no solo en el Perú, sino en América Latina y en el mundo una visión muy endógena. Una visión que parte, por supuesto, de criterios y principios que efectivamente a veces no están muy orientados hacia lo que llamaríamos el principal, sino fundamentalmente a la gente, ¿no? Hablando de conceptos económicos. Es decir, al no estar muy fortalecido y desorganizado el principal, que son los usuarios, en el caso del Seguro Social, los contribuyentes y asegurados, y en el caso de la salud pública, los ciudadanos, como demandantes y, digamos, como principales de estos sistemas, se constituyen alrededor lo que vendríamos a ser los agentes. Entonces, el enfoque y el trabajo y la propia práctica, la presupuestación, si tú quieres, se hacen desde el punto de vista de los agentes, priorizando a quienes deberían servir a los principales, es decir, los agentes. Eso es muy típico en toda institución pública que no tiene, digamos, en la dirección, o muy, digamos así, en el gobierno corporativo, muy marcado el sentido de propiedad y que es prioritario. Y evidentemente eso se agrava porque estamos en un país que efectivamente, como diagnóstico del sistema de salud, es un sistema fragmentado. Tú lo has mencionado, el MINSA, eSalud, las Fuerzas Armadas y, digamos, la Policía Nacional. Y además tenemos un sistema muy centralizado, porque la realidad de los hospitales de Lima o de las principales capitales de provincia es muy distinto a lo que sucede en las provincias más pequeñas o los distritos y peor, las zonas rurales. Y también es complicado porque excluye sistemáticamente, por ejemplo, a los trabajadores independientes, dado que, como sabemos, el Seguro Social se financia fundamentalmente o exclusivamente
no de transferencias del tesoro público, sino exclusivamente por los aportes de las empresas a sus en nombre de sus trabajadores. Claro. El tener muy claro que no se puede tener una visión endógena en salud es el punto de partida, ¿no? Y es por eso que el enfoque que tuvimos fue una intervención, digamos, gradual, pero a la vez transversal, fijando unos objetivos de corto plazo y también, por supuesto, de una visión de largo plazo, porque entendemos que el corto, el mediano y el largo plazo empiezan el mismo día. Lo que hagas hoy construye el mañana. Evidentemente, el Seguro Social en el año 2006, que es cuando yo asumo, tenía un déficit de 509 millones de soles, a pesar de los esfuerzos de quienes la gestionaban, y evidentemente no se construían hospitales aproximadamente hace 30 años. Evidentemente también la manifestación de la crisis se reflejaba en que no tenían equipamiento, y menos aún algo tan clave en salud, una red de atención primaria extendida, porque el concepto endógeno hace que seamos hospitalcéntricos. Es decir, construimos el hospital porque la demanda prefiere ir al hospital. No fortalecemos la red primaria porque quien tiene una gripe o un uñero va al hospital, debería ir a la posta, debería ir al centro de atención primaria y de ahí ser derivado si hace falta. Entonces eso nos crea un concepto que no funcionan las redes asistenciales. El primer tema que hicimos fue un plan de emergencia y desembalse, porque estábamos en una situación crítica, había un embalse de atenciones, de cirugías, por ejemplo, hasta de 120 días, teóricamente, hay gente que estaba esperando un año, dependiendo de la complejidad, y de las consultas ambulatorias de aproximadamente 45 días, teóricamente también. Por ejemplo, alguien que quería un examen con un cardiólogo tenía que esperar pues 2 meses, 3 meses, ¿no? Algo que no es muy distinto a lo que vemos hoy en día. Han pasado tanto tiempo y efectivamente, por no resolver el tema de fondo, volvemos a repetir la historia. Ese plan de emergencia tuvo un plazo de 180 días y luego ya nos enfrascamos en reformas un poco más estructurales, digamos, estaban orientadas, por ejemplo, a cambiar el modelo de atención, ¿no? El modelo de atención es hospital céntrico y había que tender una red de atención primaria y creamos 100 UBACs, algo que no se menciona y se conoce poco porque no tiene la visibilidad de los hospitales de la bata blanca, pero hicimos convenios con regiones, con municipios, con ONGs, con la iglesia y también con privados, sin ningún tipo de prejuicio en alianzas público-público o público-privadas, ¿no? Para servicios que funcionaban, para poder contratar bajo un concepto que a nosotros nos parece muy importante, que es la transferencia del riesgo, es decir, el pago per cápita por la atención eficiente y con traslado de riesgo y a ser responsable de punto a punto, ¿no? A quien preste el servicio. Ahí entrábamos en un concepto que siempre hemos querido impulsar, que se llama la transferencia de riesgo o la separación de roles entre el rol financiador y el rol prestador. Rescatar el rol financiador es muy importante, porque es el que garantiza la prestación del servicio. Es como si tú tienes contratado un seguro y no tienes atención en un lugar, el seguro está obligado a darte atención en otro lugar. Claro. ¿No? Eso está muy claro. Entonces, en ese plazo ya de las reformas un poco más estructurales, era cambio de modelo de atención, atención primaria, no teníamos recursos para todo, por eso las alianzas eran claves, con regiones, municipios, iglesias, ONGs y prestadores privados. Hicimos, de hecho, APPs, pero muy pequeñas, ¿no? Que no son notorias, pero ahí están. Dejamos 100, imagínate, una barbaridad. Pero creo que ahora existen 80 y tantas, ¿no? Antes era tratar de cerrar algunas, pero los pacientes reclaman. Estas SUBAPs, unidades de atención básica primaria, porque yo inmediatamente hice un foro y traje a Julio French, que ahora es justamente rector de la Universidad de Miami, y en ese momento era decano de la Facultad de Medicina en Harvard, y costarricenses y canadienses para aprender de atención primaria. Envié ejecutivos, hicimos convenio y desplegamos acá un esfuerzo de unidades básicas de atención primaria, ¿no? Que los han visto a lo largo y ancho del país, que atendían, en nuestro concepto, en una primera etapa el 65% de la demanda de atención primaria, o sea, rápida, ¿no? Y eso es muy importante, de tal manera que se derivaba, porque no hay forma de contener, Tocayo, Fernando, Gonzalo, Rodrigo, no hay forma de contener la demanda si no tienes redes. Así funcionan los sistemas de salud en el mundo.
sean pirámides, triangulares o anillos, como quieras, pero tienen que haber redes. Claro. Entonces, eso implicaba, efectivamente, ponerle una cartera de servicios, hacer un estudio epidemiológico que guíe la construcción de la oferta, no hacerlo por criterio empírico, sino hicimos inclusive estudios de geolocalización, epidemiológicos, que determinaban dónde tenía que estar equipamiento básico, rayos X, laboratorios, lo que se quiera, especialistas, de acuerdo a la población y el estudio epidemiológico, y así se fue conteniendo la demanda. Pero resolvimos un tema que es crítico en la salud del Perú, que es, a ver, hoy día decimos el Perú ha avanzado en cobertura de salud, lo cual es cierto, ha avanzado en cobertura, pero hay barreras demográficas, barreras geográficas, porque no hay acceso a todos por distancia, barreras de calidad, porque tienes que esperar un montón, y barreras económicas, porque la salud, si vas al MINSA o al CIS, te cuesta. Hoy día compran oxígeno, o compran medicinas, o tienen que hacerse el examen fuera porque no hay el tomógrafo en el hospital. Claro. Eso es complejo. Entonces, empatar una primera etapa de emergencia con una etapa más transformacional es clave, porque una ruedita engranaja con la otra, ¿no? Y va moviendo. Ya en ese contexto de transformación del modelo de atención, después de atención primaria dijimos, vamos a simular, porque la ley no disponía todavía en ese momento, en el 2006, la creación de una IAFA, una institución aseguradora, que después yo estuve en la comisión, logró consolidar ya en la reforma, y ahí vienen los procesos de APPs. Oye, Fernando, vamos con el tema de coordinación que nos acaba de mostrar Fernando de la atención primaria. ¿Qué dices al respecto, Rodrigo, para entrar después al tema prestacional? Perdón. Definitivamente creo que Fernando ha mencionado un asunto muy importante en la estratificación del sistema, ¿no? Y atención primaria es la clave y el reto más grande al momento de romper ese prejuicio, ese paradigma del que él hablaba, de esa dependencia del edificio, del gran hospital, ¿no? Y dicho sea de paso, termina siendo muchas veces un elefante blanco, ¿no? Hablamos de un caso donde hay sobreoferta en provincia a veces, ¿no? Y que tranquilamente puedes compartir un nuevo hospital entre el seguro y el MINSA en algunos casos, ¿no? Y en Lima es al revés, también, y muchas veces el seguro social termina absorbiendo demanda derivada del MINSA, ¿no? O incluso la capa compleja del sector privado. Entonces, acá hay un problema de asignación, para empezar, ¿no? Y hay un problema de flujos, además, porque si tú ves el lado formal de la fuerza laboral, está canalizado, ¿no? Están las planillas, pero tienes un lado operativo que está absolutamente inflado con suplantaciones, inflado con falsas planillas, etc. Entonces, pienso que el reto es bien grande y claro, y ya mencionó también un poco Fernando la experiencia de los hospitales con bata blanca, y son experiencias de hace varios años que no se ha podido replicar y que requieren mucha fuerza política, ¿no? Y sería interesante que Fernando nos contara qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer para, número uno, avanzar en la estratificación, y segundo, lograr pasar a más asociaciones público-privadas o el modelo que fuera para poder aprovechar la asignación de riesgos correcta, ¿no? Hay riesgos financieros en la recaudación, hay riesgos operativos, que tal vez esto sea lo más fácil en el momento actual porque los médicos saben manejar un hospital, pero no saben administrar, no son empresarios. Y por otro lado, el riesgo político, que es fundamental, que es el que te va a decir, oye, ¿quién va a invertir en un país donde no está asegurada la estabilidad de mi proyecto? Mi flujo va 30 años adelante y pues dentro de 5 años me cambia la ley o lo que sea, ¿no? Entonces esas son mis observaciones y quizás los puntos que quisiera poner en la agenda de la conversación. Interesante, ¿no? Hago el puente. Primero, Fernando ha hablado de que la salud es tan importante que no solo puede depender de médicos. Me parece correcto. Y lo que más me ha impactado es que hizo APPs con atención primaria. Eso no lo había visto, la verdad, ¿no? En mi experiencia en el gobierno regional, nosotros tuvimos que administrar redes, efectivamente, y tienes toda la razón, es hospital céntrico, usaste la palabra, ¿no? Todo el mundo va a los hospitales. Nosotros hicimos grandes avances en el servicio de los hospitales
pero fue un beneficio perverso porque empezaron a venir de Huancavelica, de Junín, de Ayacucho, de todos lados, porque la atención en Ica era mejor, ¿no? Entonces, sí, si puede contestar brevemente las interrogantes, los planteamientos de Rodrigo. ¿Cómo hacer para hacer más de estas bata blancas y estas asociaciones público-privadas? Después pasaremos a Gonzalo. Primero una atingencia, ¿no? Yo creo que es imposible afrontar la brecha de infraestructura haciendo solamente asociaciones público-privadas. Por ejemplo, Fernando, nosotros construimos 18 hospitales y los entregamos, ¿ah? 3 en tu región, el de Ica, el de Chisco, claro, y el de Chincha y el de Pisco. Al año y medio del terremoto yo los entrego construidos, o sea, funcionando. Lo que nos faltó, y también en las APPs, Gonzalo, recuerdas, consideraban policlínicos al costado, que después no los han hecho, porque el policlínico contenía la demanda del hospital también, ¿no? No los terminaron de hacer, no está funcionando tan bien, pero aún así funciona, es una maravilla. Bueno, entonces hay que hacer también inversión. Lo que hicimos nosotros era aportarle, y eso quizás responde a lo que menciona Rodrigo. A ver, el país tiene que tener opciones bajo criterios de racionalidad económica y transferencia de riesgo para saber cómo invertir en un proyecto. Tiene que haber eso. Creo que Gonzalo se ha dedicado a eso a mucho tiempo, de demostrar la racionalidad de la inversión pública, sea a través de inversión público-privada o sea a través de inversión pública. Muy bien, hay que simular y comparar para decidir mejor. Las APPs nos han demostrado que efectivamente, donde no hay oferta y hay demanda, claramente funciona una APP. En otros lugares, donde hay oferta y hay que mejorarla, probablemente tenga una variación. No siempre se puede hacer lo mismo. En atención primaria, Fernando, funciona de maravillas, porque el per cápita es un concepto muy claro y muy elemental y funciona. Él se hace cargo, efectivamente, no solo de la atención primaria, sino de las inmunizaciones, las vacunaciones, el monitoreo, porque depende de cuán sana tengas a la población adscrita, claro, él rentabiliza más si quieres el pago per cápita. Así, claro, de racional. Muy bien. Entonces, la idea es combinar ambos aspectos, ¿no? Y de hecho, yo he visto otras experiencias y las he promovido también en otros lugares. Combinar los esquemas es bien importante. Miren, hay mucho mito. Gonzalo sabe eso mucho más que yo, obviamente, pero hay un mito en salud, ¿no? Y en educación también. La gente, claro, como se define como bien público y están muy empoderados los gremios, a mí me dijeron, tú estás loco, te van a votar al día siguiente. En salud, APPs, tú estás loco. Si en América Latina, en Chile no se ha hecho. Y de hecho, yo traje a Patricio García, ministro de Chile, en ese momento, y él no lo había hecho. Ya después, bueno, a quien, tengo que decirlo, con quien compartimos nuestra experiencia, ahora está de head del BID haciendo APPs, o sea, ¿no? Es bueno, pero aprendió de nosotros. Entonces, es cuestión de mapear, como todo proceso, a los stakeholders, convencerlos y empoderar al principal. Por eso yo hablaba del principal. Yo creé la Asociación de Asegurados y hablaba con ellos. Los sentaba frente a frente a los médicos y a los gremios. Entonces, creé la asociación yo y los impulsé para que conozcan directamente a mi demanda. O sea, yo no puedo decir en función de qué dice el médico. Y de hecho, muchos tenían, por ejemplo, en logística, una forma de vida, ¿no? Con el tema de las medicinas. Claro. Una locura. Entonces, yo creo que sí se puede hacer. Miren, hoy en día, cuando tú, y el tiempo ha servido, los ratios de satisfacción del seguro social en las redes Rebagliati y Almenara han subido única y exclusivamente por los 2 hospitales APP. Cuando tú extraes esos hospitales, caen, pero cuando los pones, suben. Está demostrado, es fácil, no hay que tener temor, hay mucho mito. Yo le dije a mi querida amiga y respetada amiga Midori Javich, cuando estuvo en el ministerio, hablamos mucho con Cecilia Ma, ella puso de promotora esto, que tenían como temor, hacer las cosas a media caña, mejor bata gris y mejor esto nomás, porque si no, ¿qué dirán? Eso es peor. Claro. Es como, o sea, ni chicha ni limonada, ¿no? Las cosas por su nombre y bien claro y empoderando a los dueños, que son los principales. Entonces, es absolutamente factible y hay ahora evidencia económica, numérica, de calidad, de atención, que ¿quién sabe? El público no sabe que esos hospitales son APP. Claro. Nadie sabe que son privados. Es salud. Eso es absolutamente posible, se puede hacer. Es más,
Dejamos 3 proyectos más, no se han hecho, preinversión es muy lento, no funciona. Está con el de Piura y el de no sé cuál más. Chimbote. Chimbote, hermano, hace 10 años están con eso. Sí, pues. Una cosa es loco, no hay incentivos, debería haber. Yo estoy de acuerdo cuando Gonzalo a veces dice hay que generar incentivos correctos al gestor público, porque hay incentivos perversos, ¿no? El control, no. Claro. Si tú no sirves, no puedes estar ahí. Claro. Eso es así de claro. Vamos a invitar a Gonzalo a que dé su aporte, sobre todo el tema de infraestructura. Lo que más me agrada escuchar es una persona con el perfil de Fernando, un gran empresario, cómo ha logrado éxitos en salud, ¿no? Y quizás eso nos ha faltado a lo largo de estos años, porque si vemos las cifras recientes en el último Plan Nacional de Infraestructura Oficial, la brecha de salud de corto plazo la estiman en 27.500 millones de soles y la brecha de largo plazo a 20 años en 58.700 millones de soles, que es diminuto, pues, porque recuerdo la brecha que calculamos en el 2016 y eran 75.000 millones para el 2025, así que esto es realmente insuficiente, pero por otro lado, mirando las cosas como son, el 22% de los centros de atención primaria y solo 49% de los hospitales tienen capacidad instalada adecuada. Del 49 hospitales adjudicados entre el 2010 y el 2019, solo 15 funcionan. El otro día escuché una cifra de Evo Morales. Adjudicado o inaugurado, pues cantidad, 50 hospitales. Y no sé si era porque el que lo decía era un opositor, pero ninguno funcionaba. Acá siquiera el 30% están funcionando, pero no del todo bien, ¿no? Entonces tenemos un reto por delante y se necesita intervenir con paquetes, estudiar, por ejemplo, un conjunto de hospitales, estudiarlos en conjunto en una red de hospitales, puede ser a nivel nacional o por grupos de regiones, con un enfoque territorial y de demanda, y concursarlos después en paquete y construirlos a lo largo de 5 años en un programa conocido, con financiamiento asegurado, y para esto no necesitas gobierno a gobierno. Esta historia de que un gobierno a gobierno nos va a arreglar los problemas es francamente como saltar del buque porque no puedes hacerlo avanzar. Se puede hacer la experiencia de Kaelin y Barton que empujó Fernando y sacó adelante, es un éxito tremendo, debiera replicarse. En resumen, se puede armar programas de inversión de 5 años de hospitales, revisables cada 3 años, empujarlos. Y por otro lado, en el año 2013 se abrió una ventana para presentar iniciativas privadas. Se presentaron sendas iniciativas, 6 hospitales. De los más conocidos, Cayetano Heredia, Huaycán, Sergio Bernales, Hipólito Unanue, 2 de Mayo, Arzobispo Loaiza, 4.000 millones de soles del 2013. Bueno, poco a poco, a lo largo de los años, los fueron dejando de lado, los fueron matando. Estas iniciativas privadas no prosperaron. Imagínate si una persona con empuje como Fernando hubiera estado sacando adelante estos hospitales. Hoy día no tendríamos el drama que vivimos por la falta de atención hospitalaria, ¿no? Yo no quisiera extenderme, pero así como está el lado de la atención de salud, está el lado del equipamiento y la construcción de infraestructura, y creo que el modelo de bata blanca funciona en un país como el nuestro, pero hay mucha resistencia, no solo aquí, en muchos países. Y curiosamente, el Estado, en el artículo 59 de la Constitución, tiene el rol de atender educación, salud, seguridad y un par de temas más. Y justamente ahí donde está a cargo, ha fracasado. Debiéramos voltear la torta y en vez de cambiar el capítulo económico de la Constitución, cambiar el artículo 59 y abrir la puerta para que participe la inversión privada y la público-privada en todo lo que convenga. Ahora, antes de terminar, yo quisiera dejarle la pregunta a Fernando. ¿Qué harías tú, Fernando, con las vacunas y con el oxígeno? Que son los problemas que no nos dejan dormir.
Es complejo, ¿no? No, yo creo que un poco responde a lo que tú decías, ¿no? Un drama del país, y creo que Fernando, siendo empresario, lo vive, y también tú, Gonzalo, y no tengo ninguna duda, Rodrigo, como, digamos, experto en políticas públicas, es que en el Perú diseñamos y hacemos las cosas con un alto grado de desconfianza, ¿no? Entonces, yo creo que si se hubiera articulado un esfuerzo público-privado para las vacunas y también, por supuesto, para el oxígeno, esto hubiera quedado resuelto. Lo que pasa es que hay un recelo y un doble estándar, ¿no? Y eso es muy crítico, porque se es punitivo, receloso, desconfiado con el privado, pero se es absolutamente contemplativo y tolerante y paciente con el público. Es lo que pasa con las reguladoras, el propio Susalud, con la buena intención que tiene. Ellos penalizan a los privados, no a los públicos. Entonces, si hay una articulación, no me cabe duda que Carlos Nieuwhouse estará haciendo una gran labor, pero eso nos falta, ¿no? Ya veo con más confianza que se está abriendo, estoy en una red con Óscar Ugarte, de exministros, donde le he leído con satisfacción esta propuesta que ha hecho, y por supuesto le proponemos en ese chat que se apoye, ¿no? en la empresa privada, y creo que tiene esa visión. Ojalá lo haga. Creo que eso resolvería. El problema es demasiado grande como para tener un enfoque solamente público, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Ser funcionario público tiene consecuencias. Hay que estar dispuesto a asumir riesgos. Fernando lo sabe. ¿Qué me vas a decir? Sí. ¿No? Pero Así muy, que, muy interesante. Así resumiendo, porque ya estamos a 3 minutos, he escuchado de Fernando Barrios, ¿no? La importancia de trabajar con profesionales calificados de todas las disciplinas, no solo médicos, ¿no? pero los médicos son imprescindibles, ¿eh? Y son muy Imprescindibles, ¿qué buenos, me sí, vas a decir? Pero claro, no solo médicos, no solo sin duda, médicos, es sin lo que duda. he escuchado. Después, el tema de la participación privada, no solo en el tema de la vacuna que acabas de mencionar, sino también en la atención primaria, las asociaciones público-privadas y también en servicios hospitalarios, como es el caso del Kaelin y el Barton, ¿no? que realmente funcionó. Y te escuché por ahí la palabra autonomía. Es clave en mi experiencia como gobierno regional, las autonomías de servicios vitales como la salud. Brevísimamente yo llegaba a plantear que se establezca una autoridad autónoma de la salud, que no dependa de la política, ¿no? Maravilloso. Una cosa así, ¿no? Entonces, cerremos, Fernando, con breves palabras, porque nos quedan 2 minutos, pero ha sido En esa una misma gran... línea, suscribo perfectamente, creo que se necesita digamos, un liderazgo articulador, porque es un sistema fragmentado, Claro. y evidentemente en un país sin recursos hay que generar sinergias, complementariedades. De hecho, por ejemplo, intercambio prestacional serviría mucho, ¿no? Claro. Eso lo manda la ley de aseguramiento, que después también ha quedado negada, pero yo creo que hemos retrocedido. Por ejemplo, hoy en día, salud ya no puede hacer una APP sola, tiene que ir a FONAFE, y después tiene que ir al MEF, y tiene que ir a Proinversión, es decir, no va a llegar a nada. Claro. Entonces, la autonomía es clave, tiene que haber una desregulación. El Perú, poco a poco se hizo microregulación, y después pura regulación, desde el 2011. Y hemos retrocedido, no se puede hacer nada. Además, el sistema de control se ha vuelto tan punitivo y tan persecutorio que es intimidante. Genera un incentivo perverso para el funcionario público o el gestor que quiere hacer. Dale autonomía, efectivamente, con control concurrente, lo que sea, es clave. Suscribo la idea que tienes, porque el sistema de salud tiene que ser una visión integral. Perfecto. Bueno, como siempre, esto es muy breve, pero muy interesante, ¿no? Muy al punto. Y yo quiero agradecerle a Fernando Barrios y felicitarlo por lo que nos dejó, ¿no? Y recoger esa extraordinaria experiencia de las APPs y comunicar estos logros que en algún momento sí se hicieron APPs en salud y están funcionando muy bien.
Y en fin, hemos aprendido mucho en estos 30 minutos. Yo les agradezco mucho A la orden. a Rodrigo, a Gonzalo y a todos los que ven la Cuadratura del Círculo. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.